Influencer, aquel que influencia. Te deja que Dios esté dentro de ti controlándote y que controle tus emociones. Recuerda que tú tienes espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Un profesor del seminario teológico estaba con su familia de vacaciones y fue a una ciudad de Tennessee, en Estados Unidos, y se encontró, cuando iban a pedir la orden de su comida, se encontró con un anciano que iba de mesa en mesa, y ese anciano era muy reconocido, y en ese momento él se encogió de hombros y dijo: bueno, espero que no llegue hasta mi mesa. Pero él iba de mesa en mesa y hasta llegar allá le sacó conversación y le preguntó: ¿cómo están? Ustedes como que no son de por aquí. Y este profesor del seminario dijo: no, estamos de vacaciones. Y entonces él le preguntó: ¿a qué se dedican? Él le dijo: mire, yo soy profesor de un seminario. Ah, ok, le dice el anciano. El anciano le dice entonces: tú eres de los que enseña a los predicadores, a los pastores, a ser buenos predicadores. Y él dijo: sí, algo así. Entonces el anciano le comenzó a dar una historia y le dice: mire, cuando yo era niño, estábamos en un pueblo, en este pueblo, todo se conoce y todos se conocen. Entonces sabían mi historia y sabían que yo no tenía padre, por lo menos que mi padre no estaba conmigo. Y se burlaban y hablaban de mí. Y una vez un pastor, porque mi abuela me llevó a la iglesia, cuenta el anciano, y dice que él la llevó a la iglesia y el pastor le dice, lo abrazó, le dio la mano, lo miró y se acercó hacia su oído, y en el oído le dijo: hijo, tu padre es Dios y es el mejor padre que podemos tener. Dice el anciano que desde ese momento, desde ese instante, hizo un clic en su cabeza, en su mente, y tomó a Dios como padre. Y entonces ese hombre el anciano se le salieron las lágrimas, y pues estuvo conversando un poco más con el profesor del seminario, pero después sale. Y este profesor del seminario después se interesó por este hombre y preguntó en la caja registradora quién había sido ese anciano que había hablado con él. Y le comentaron que le preguntaron: ¿usted no lo conoce? Y le dice: no lo conozco. Bueno, este fue gobernador de este estado, se llama Ben Hopper, un hombre que estuvo 2 periodos de 1911 a 1915. Entonces ese muchacho que siempre estaba tímido, que estaba retraído, ese muchacho que se burlaban de él fue influenciado por unas palabras de un pastor. Y esas palabras hicieron que este hombre fuera influenciador. Entonces lo que nos quiere decir esta historia es que todos de alguna manera somos influenciadores. Influencers es la palabra que utilizamos hoy en día, se utiliza para las personas que tienen bastante auge en las redes sociales. E influencer, el término significa aquel que tiene influencia o aquel que influencia. Es aquella persona capaz de influenciar a otras personas a través de las redes, dice un concepto a través de Wikipedia. Pero yo quiero que podamos evidenciar un poquito a Jesús como un influencer, porque Jesús es el mayor influencer de toda la historia. Si lo vemos de esta perspectiva, y Jesús es aquella persona que influenció, yo creo que es la persona que más ha influenciado en la historia de la humanidad. A mí me encanta utilizar las redes sociales para llevar una palabra de esperanza. A mí me gusta utilizarlo, pero yo creo que si en este tiempo viviera Jesús, también utilizaría esas redes sociales para poder llegar. Entonces yo quiero hacer un ejercicio, que podamos hacer un ejercicio mental y podamos ver cómo sería el perfil de Jesús. A lo mejor Jesús en una red social podría colocar y puede poner: mira, soy carpintero, soy hijo de José, hijo de María, hijo de Dios, pero por encima a lo mejor pondría: soy comunicador, soy predicador. Y en el perfil me imagino que las imágenes de él podrían tener algunas frases como: de la abundancia del corazón habla la boca, frases como que dale al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y podría tener videos donde sale predicando, donde dice: mira, si te dan en una mejilla, dale la otra. Ese perfil de Jesús sería increíble, me parece. Sería el mayor influencer en este tiempo, y siempre lo ha sido. Jesús siempre ha sido
el mayor influencer. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba, no había una red social, o una red social como nosotros la conocemos, pero había una que era la de boca en boca, que esa la utilizamos bastante, y de Jesús hablaban cosas buenas y no tan buenas. Pero al fin de cuentas, Jesús siempre fue influencia, fue aquel que influenció. Y Jesús nos dice en Juan capítulo 14, versículo 12, en la versión TLA, dice: les aseguro que el que confía en mí hará lo que yo hago. Es decir, que nosotros podemos ser influencers, nosotros podemos ser influenciador, así como lo hizo Jesús. Dice: el que confía en mí hará lo que yo hago. Pero también dice: y como voy donde está mi Padre, también dice: ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Es decir, que nosotros podríamos ser de alguna manera mejores influencers que Él. Pero ¿qué pasa? Algunas veces nosotros nos dejamos dominar por las emociones y no somos más influencers, o no somos influencia hacia otro de mejor manera, porque estamos más controlados por las emociones que por lo que Dios puede decirnos y Dios puede hacer. Mira, ahora en este tiempo que la gente necesita de paz, que necesita de palabras de ánimo, que necesita de palabras de aliento, necesita gente influenciadora, necesita gente influencer, que tú puedas decirle una palabra de aliento, una palabra de mí que se levante, una palabra que pueda levantar a las personas hoy en día. Eso es lo que necesita la gente. Que todo el mundo está hablando de crisis económica, de crisis del virus, todas esas situaciones nosotros podemos contrarrestarlo con una palabra de aliento y una palabra de ánimo. Nosotros podemos ser influencers hasta mejores que Jesús. En aquel tiempo la gente estaba esperando un Salvador, pero que viniera como guerrero, que viniera a poder conquistar el imperio que estaba en aquel tiempo y poder derrotarlo, y además de derrotarlo poder instaurar un nuevo orden. Eso estaba esperando la gente, así como más o menos está esperando hoy la gente que haya algo que lo salve, que haya algo, que una vacuna, o que haya algún orden, una persona que los pueda salvar. Pero Jesús no vino a salvarlos de un imperio, vino a salvarte del alma. Entonces Él entendía que cuando tú conquistas tu interior, cuando tú conquistas tu alma, puedes conquistar todo tu ser completo. El mundo está lleno de miedo, está lleno de controles de emociones. Nosotros debemos entender cuáles son las emociones. Tenemos 4 emociones básicas. De hecho, tenemos una más, que esa emoción puede hacer que abarque a las otras 4. Las emociones que imperan y que están en nuestro día a día, como seres humanos. El primero es el temor. El temor no es una emoción mala, es una emoción básica que te ayuda a tener alarmas, que te ayuda a tener defensas, que te ayuda a tener alarmas contra situaciones peligrosas. Ese es el temor. Pero si conviertes el temor y no lo sabes trabajar, lo puedes convertir en miedo. Es decir, el temor te puede ayudar a enfrentar, a confrontar situaciones, pero el miedo te hace huir. No conviertas el temor en miedo. El temor Dios lo puso en ti, el miedo lo ponen otros. O lo direccionan o te lo enseñan otros. La segunda emoción es la alegría. Es una emoción buena, es una emoción que está relacionada o asociada con la felicidad. La tercera emoción es la tristeza. La tristeza tampoco es mala, más bien es buena porque puede protegerte de algo que te sucedió. Eso es la tristeza. Pero la tristeza, si no la sabes utilizar, si no la sabes controlar, se convierte en depresión. Entonces que no caigas en un cuadro depresivo, sino más bien tú puedas utilizar la tristeza para ayudarte a protegerte de cosas que te sucedieron y no te vuelvan a suceder. La cuarta emoción es la ira. La ira puede ser algo bueno si tú lo sabes controlar. Si no lo sabes controlar, se convierte en algo malo. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo reprimimos, a lo mejor lo tenemos ahí, nunca la soltamos, y en el momento en que sale, se convierte en una ira que puede ser destructiva. Entonces estas 4 emociones básicas que hoy tenemos, no la dejes que te controlen. Controla esas emociones y que no se conviertan en algo malo. Esas emociones que tenemos son cosas buenas.
Utilízalos para que Dios te pueda utilizar, para que Dios te pueda usar. Esas emociones hoy las podemos evidenciar en cualquier ejemplo. Como la gente está hoy con miedo a través de la enfermedad, tenemos tristeza porque no hacemos lo mismo que hacíamos antes, pero quiero decirte que de alguna manera Dios puede hacer algo por nosotros. Dios está haciendo algo con nosotros, que podamos verlo de esa manera. Mira, así como lo hizo en aquel tiempo, que vino a decirnos, mira, nosotros podemos ser un buen influencer, podemos ser buenos influenciadores, lo podemos hacer en este tiempo. Dice Lucas capítulo 12, versículos 6 al 7, en la traducción lenguaje actual. Él nos da dos características para ser un buen influenciador, para ser un buen influencer. Que tú la puedas tomar y que esa emoción que te voy a compartir, esta emoción, más la otra clave, tú puedas utilizarlas, estas dos características, para ser un buen influencer. Lucas 12, 6 al 7 dice, 5 pajaritos valen solo 2 moneditas. Pero no importa, porque Dios no se olvida de ninguno de ellos. Dios hasta les tiene contados a ustedes cada uno de sus cabellos. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajaritos. No tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que muchos pajaritos, dice la TLA. Hay dos características que Jesús nos dice aquí. Dos características que podremos definirla, podemos saber cuáles son si conocemos el contexto. El contexto es que en aquel momento podían comprar 4 pajaritos por 2 monedas, pero al meterle el quinto era una oferta, es decir, que los que valían eran los 4 pájaros, pero el quinto no valía. Entonces, aunque nosotros podamos estar en tristeza, en depresión, en miedo, y nos sintamos como el quinto pajarito, Dios nos está diciendo aquí, confía en mí. Jesús nos está diciendo, el mayor influenciador de todos nos está diciendo, confíen en mí, no tengan miedo, porque Dios tiene contado hasta los cabellos de ustedes. Ustedes valen más que los pajaritos, y si Él está pendiente de los 5 pájaros, mucho más va a estar pendiente de nosotros. Dos características para ser un buen influenciador. La mayoría de la gente va a hablarte de posicionamiento de marca, de posicionamiento en el Instagram, en el Facebook, en YouTube, pero yo quiero hablarte de posicionamiento del alma. Un influencer, un buen influencer es el que posiciona su alma correctamente. Entonces comienza a sanar, y lo primero que debes hacer es tener confianza en Dios, quien nunca nos falla, ese creador de nosotros, que nunca nos falla. Pero al momento en que tú confías en Dios y que tú sepas que Dios nunca te va a abandonar, tú vas a tener una confianza que vas a poder hacer para transmitir a otro. Esa confianza que tú vas a tener, vas a poder transmitírsela a otro. Y entonces, aunque te fallen los demás, tú puedas confiar en ellos. Y la segunda característica es el amor. No es la quinta emoción que puede arropar todo, ese amor. Ese amor no es el amor del placer o el que yo te doy para que me des, no, es un amor incondicional. Ese amor que puede arropar todo lo que nosotros podemos hacer. Y si tú te entras en ese verdadero amor, puedes sustituir el temor, sustituir toda la tristeza, toda la depresión, todo el miedo, todo lo puede hacer el amor. Entonces, dos características para que seas un buen influencer: el amor y la confianza. Somos influencers, haz que valga la pena. Por favor, déjanos tu comentario, síguenos, suscríbete, dale a la campanita, regálame un like. Pero sobre todo, recuerda hacer que Jesús se haga viral.